Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Bueno, ayer nos quedamos en el teorema de existencia y unicidad. Entonces hoy es 17 de noviembre. Miércoles. Y enunciamos el teorema de existencia y unicidad, ¿verdad? Dice teorema de existencia y unicidad. Unicidad. Para ecuaciones de primer orden. Muy bien, entonces mencionamos lo siguiente: si la ecuación diferencial ¿sí? De y en t igual a f de t, y llamamos 1. Ajá. Sí. Si en esta ecuación diferencial que llamamos 1, la función f de t, y su derivada parcial es la parcial de f con respecto a t. Con respecto a y. Con respecto a y. ¿Me podría hacer la cámara un poquito para atrás? Sí, por favor. Claro. ¿Así? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Vamos a bajar aquí un poco.
Vamos a mover esto así. ¿Así se ve bien? ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Ok. En primer orden, si en la ecuación diferencial que tenemos aquí, la función f de t como y su derivada parcial con respecto a y, ¿cómo la escribimos así, verdad? ¿Sí? Son continuas en un dominio omega. Omega que es conjunto de redes. Ajá. Y si X0, T0 y Y0 es un punto de dominio, ajá, es un elemento de omega, entonces existe una única solución de esta ecuación a la que le vamos a llamar y igual a phi de t, que satisface la condición, ajá, que satisface la condición, vamos a llevar y igual a y0 para t igual a 0. Igual a t0. Pues esto significa que al evaluar la phi en t0, esto es igual a y0, ¿no? Eso significa que si y es 0, para t igual a 0, pues se cumple esta condición, ¿no? La condición, a ver, lo voy a bajar un poco la cámara. ¿Sí se alcanza a ver todo? No, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la condición, esta condición que imponemos aquí, la condición y, se escribe así, para t igual a 0. Así se suele escribir, igual a y0. Se llama condición inicial inicial. O condición de Cauchy. Cauchy es un matemático francés del siglo XVIII. Agustín Cauchy.
el que formuló, digamos, este problema. Ok, entonces, nosotros vamos a usar este teorema en la primera parte del curso, porque vamos a invocar a él para resolver pues, muchas ecuaciones diferenciales que vamos a mencionar a continuación, ¿vale? Maestro, ¿puede subir tantito la cámara para que se vea todo el pizarrón, por favor? Claro, vamos a subirla un poco. Para que se alcance a ver todo. Ándele, así está Así bien. está bien, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Luego vamos a hacer un dibujo acá al otro lado para ilustrar este teorema. Ustedes me dicen cuando ya me cambio hacia el otro lado. ¿Puede bajar un poquito la cámara? ¿Tantito la cámara, Claro, por favor? sí, claro. Ahí. Sí, gracias. Sí. Listo, profe. Muy bien. Vamos a ilustrar qué dice este teorema y vamos a ver algunos ejemplos. Espero que aquí se alcance a ver todo. Así. Así, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. El teorema, el problema de valores iniciales generalmente se escribe así, ¿no? Problema de valores iniciales. Aquí se pone la ecuación diferencial. Para T, Y en un subconjunto de B contenido en una R2. Y pues esta es la ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? De primer orden. Y en la condición de Cauchy, que nos dice que en Y
evaluada en t igual a 0 es igual a y es 0. Esta se le llama condición de Cauchy. Condición de Cauchy. O condición inicial, ¿no? Inicial. Entonces, F es una... Nosotros tenemos que una solución se va a estar dada en un plano T, Y, ¿verdad? En un plano T, Y. Y omega, pues es una región aquí en el plano. Es la región omega. Y entonces lo que dice este teorema es que si esta función es continua en esta región, es una función de dos variables. Aquí es importante para quienes llevaron cálculo de varias variables. Tienen más idea, porque esta es una función, f es un campo escalar que tiene su dominio en omega y sus valores son reales, ¿no? A cada número, a cada pareja le asociamos un número real. Entonces lo que dice que si yo doy cualquier punto en el interior de esta región, ajá, si tanto la función es continua como su derivada parcial con respecto a y son continuas, entonces por este punto pasa una única solución, ¿no? Pasa una única solución. Es decir, una solución que satisface que en el T0 vale Y0, ¿no? Donde Y es igual a phi de T, ¿no? Y esta curva se le llama curva integral. Entonces, cuando se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, para cada punto que ustedes den pasa una única solución. Dan otro punto y por ahí pasa otra única solución. Dan otro punto y en cada punto tienen una solución única. ¿Sí, verdad? Y entonces tienen una familia de curvas. ¿Sí? Una familia de curvas. O sea, una ecuación diferencial tiene como soluciones una infinidad de soluciones, ¿no? Y estas soluciones pues van a depender de la condición inicial. ¿Sale? Eso es lo que dice el teorema de existencia y unicidad. ¿Qué necesitamos para que ocurra esto? Pues uno, que f de t, y y dos, que la parcial de f con respecto a y sean continuas, ¿no? Continuas las dos. ¿En dónde? En omega, ¿no? Para que se cumpla ese teorema de existencia y unicidad. Ajá. ¿Correcto? Creo que puedo bajar tantito la cámara. Sí, claro. Ahí. Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces ahí tenemos una familia de curvas que son solución
¿Está claro este aspecto? Maestro, ¿cree que lo pueda volver a explicar, por favor? No me quedó muy claro. ¿No? Bueno. El teorema de existencia y unicidad, si yo doy una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? O sea, de y en de t es igual a f de t, y. Si esta función Sí. es continua en una región del plano, ¿verdad? Entonces, para cualquier punto, este es omega, ¿no? Esta es la región donde es continua la función. Para cualquier punto T0 y E0, o sea, donde pongan aquí el marcador, existe, dice este teorema, que si la parcial de f con respecto a la parcial de f con respecto a y la misma función son continuas en omega, entonces para cualquier punto x0 y y0, t0 y y0, existe una única solución que pasa por ese punto. Eso es lo que asegura este teorema. ¿Está claro? Sí. Veamos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en donde se aplica cómo se calcula omega, ¿sí? Cómo calcular el conjunto omega, cómo se calcula esa región en el plano, ¿sí? Entonces, vuelvo a la explicación. Les damos una ecuación diferencial, aquí está en abstracto, porque no sabemos quién es f de t, y. Lo único que sé es que lo que aparece aquí es una expresión algebraica en términos de t y y del lado derecho, ¿no? Una función de dos variables. Ajá. Y si esta función de dos variables está definida en omega, donde omega es una región del plano R2, ¿cómo puede ser esta región omega? Pues puede ser un triángulo, el interior de un triángulo, el interior de un rectángulo, puede ser un cuadrante, los cuatro cuadrantes, puede ser todo el plano. Ajá. Entonces, si esta función, además de eso, es continua, y la parcial con respecto a y es continua en esa región, entonces, para cada punto que den ahí, existe una única solución que pasa por este punto, ¿no? Que pasa por ese punto. Ajá. Y es única, o sea, la solución es única, ¿verdad? Entonces vamos a explicar este teorema con algunos ejemplos, ¿les parece? Porque es sumamente importante. ¿Vale? ¿Cuál sería el ejemplo más simple de todos? Un ejemplo muy simple de este teorema. ¿Podemos pasar al otro lado del pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo más sencillo de este? En donde tenemos que ilustrar este teorema, ¿no? Vamos a pasar al otro lado. Aquí. Y vamos a subir un poco la cámara. O ahí está bien, creo que ahí está bien. Ahí se alcanza a ver la mitad del pizarrón. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos. ¿Sí? Ejemplo 1, el más simple de todos. Ejemplo 1.
Ajá. Vamos a poner, ¿cuál sería el caso más simple? De y en de t es igual a 1. ¿Sí? De y en de t es igual a 1. Es una ecuación diferencial cuyo lado es 1, ¿no? ¿Quién sería aquí f de t, y? F de t, y es el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Ahí está. F de t, y es igual a 1, ¿no? Esta función es continua en las dos variables. ¿En dónde es continua esa función? La función constante, ¿es continua o no es continua? ¿En dónde será continua? ¿En todos los reales? ¿Cómo? ¿En todos los reales? Es continua en todo R2, ¿no? Ujú. Es continua en R2, en todo el plano. Entonces, el conjunto omega en este caso es todo el plano. ¿Se dan cuenta? En dos variables, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto a y? A ver, ¿cuánto vale la derivada parcial con respecto a y? ¿Cuánto vale la parcial con respecto a y de esta función? Si derivan esta función con respecto a y, ¿cuánto es la derivada? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Pues 0, ¿verdad? Ajá. Entonces la parcial con respecto a y es 0. Entonces es continua también, es una constante, es continua en R2. ¿En dónde? En R2, que es igual a omega, ¿verdad? Por lo tanto, ajá, por lo tanto, para toda pareja T0 y E0 en R2 R2, acuérdense que es el conjunto de parejas de T, Y, ¿verdad? Tales que tanto T como Y son números reales. Por eso decimos que para toda T aquí, o elemento de R2, existe una única solución. Única solución. En este caso, de esta ecuación que le llamamos 1, de 1. Tal que, vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos a esa solución? Que no conocemos. ¿Cómo le llamaremos a esta solución? Y igual a phi de t. Ajá. Tal que, ajá, y de 0 es igual a phi de t0, ¿no? Ajá. Ahora, en este caso, ¿cómo determinamos la solución de 1? ¿Cómo se determina? La solución de 1. ¿Cómo se determina esa solución? ¿Cómo resolvemos 1? ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad?
Integrando, bueno, pasando Ya, el de tenemos- al otro lado y luego integrar. Y lo integramos, claro. Entonces, la solución de 1 de y en dt es igual a 1 es equivalente a qué? A que de y sea igual a dt, ¿no? Y entonces integramos. La integral de y es igual a la integral en dt. ¿Y esto es igual a qué? Pues esto es igual a y esto es igual a t más una constante de integración. Entonces a este lado es a lo que le llamamos phi de t. ¿Sí, no? Pero phi de t depende también de una constante c, ¿se dan cuenta? De esa constante c que aparece. ¿No? Entonces, fíjense, esta es la solución. Y es igual a t más c, ¿no? ¿Vale? Si la derivan, entonces van a ver que se cumple la ecuación que tenemos aquí, ¿no? De y en dt pues es 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la condición inicial es que a esto que le llaman ustedes phi de t, c, porque tiene una constante ahí, ¿no? Que le agregamos. Entonces, si queremos una solución para calcular el valor de c, pues aquí ponemos y0 es igual a phi de t0, ¿verdad? Con una c. Pero en este caso, si la t vale 0, pues aquí vamos a tener que la t vale 0, pues entonces aquí ponemos t0 más c. Y aquí podemos despejar la c. La c vale y0 menos t0. Por lo tanto, la solución, no sé si le alcanza, aquí se alcanza a ver todavía. La solución es y es igual a t más la c, ¿verdad? Pero la c vale es y0 menos t0. Esta es la solución del problema de Cauchy. Ahora dirán ustedes, pues le ponemos números, ¿no? Le ponemos números. ¿Qué números les gustaría poner aquí? ¿Puedo bajar tantito la cámara? Sí, claro. Ahí está. Lo muevo a la izquierda. Así.
Bueno, lo que tenemos aquí, pues es una familia de curvas, ¿sí? De rectas, que son estas, ¿no? Esas rectas son una familia de... Ahí se alcanza a ver. Esta es una familia de rectas, ¿sí? Si las dibujamos, si dibujamos esa familia de rectas que dependen de una constante, ¿sí? Lo voy a cambiar hacia el otro lado. Ahí se alcanza a ver bien, Sí, profe. ¿sí? Ustedes me dicen en qué momento me paso al otro lado. Por mi parte ya. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe. Sí, lo que tenemos aquí es vamos a en esta parte. Subimos aquí. O sea, al integrar, ¿sí? Al integrar esta, la ecuación diferencial de y de t igual a 1, ¿verdad? Obtuvimos tenemos una familia de rectas, pues y es igual a t más una constante c. Que dependen del parámetro c. Del parámetro c. Son estas rectas. Nosotros podemos dibujar esa familia de rectas aquí. P y Y. Si C vale 0, pues es una recta que pasa 45 grados. Y tenemos una familia de rectas. Esta es si la C es positiva, ¿no? Y por abajo, si la C es negativa, obtenemos que las rectas quedan por abajo, pero tenemos cubierto de rectas, ¿no? O sea que las soluciones dependen de una constante, ¿no? Es una familia de rectas. ¿Estamos? Y entonces el omega pues es todo R2. El dominio de existencia, omega es el dominio de existencia y unicidad de las soluciones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasaría si tenemos el ejemplo, otro ejemplo, ejemplo 2? Ejemplo 2. Bueno, copien esta parte. No sé si hay alguna duda. Alguien me preguntaba y qué, en este caso, ¿qué nos dice el teorema de existencia y unicidad? Como el lado derecho es una constante 1, pues fácilmente el lado derecho es continua, tanto en t como en la parcial con respecto a y0. Pues entonces esas son funciones continuas en todo el plano, ¿verdad? Entonces, en cualquier punto del plano existe una única solución, ¿verdad? Y esa solución, pues es una función que depende de t. Entonces aquí pero aquí tenemos una familia, ¿verdad? Familia monoparamétrica, porque depende de un parámetro, ¿no? Profesor, ¿puede bajar la cámara, por favor? Sí. Es una familia monoparamétrica. Ahí se alcanza a ver bien.
Sí. Monoparamétrica. Porque depende de un parámetro, ¿verdad? Ujú. De rectas. Ujú. Y como provienen de una ecuación diferencial, pues le llamamos rectas integrales, ¿no? Rectas integrales. Sí. Profesor, ¿Sí? entonces, y igual a phi de t se refiere a todas las soluciones de la ecuación diferencial. Claro, en este caso, y igual a phi de t. Vamos a ponerle una c aquí, ¿no? Ujú. Y phi de c en este caso serían t más la c. Ujú. Y si nos referimos a una en especial, pues nada más le ponemos phi de t, ¿no? Veamos otro ejemplo. Sí, gracias. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Por ejemplo, si ustedes ponen d y de t igual a 2t, ¿cómo sería este caso? ¿Podría subir la cámara, por favor? Sí, claro. Ahí así va demasiado. D y de t igual a 2t. Sí lo alcanzan, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Quién es f de t en este caso? Dos. 2t, ¿verdad? F de t, coma y, pues es 2t. Es continuo en doble. En R2. ¿Y cuánto vale la parcial de f con respecto a y? ¿Sí? Pero Vale 0, porque no hay ninguna y aquí. Entonces esto también es continuo en R2. Entonces el dominio omega, el dominio de existencia y unicidad de las soluciones omega es todo R2, ¿verdad? O sea, en todo el plano existe, para cualquier punto del plano existe una única solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por esta condición que tenemos aquí. ¿Y cómo hacemos para encontrar esas curvas integrales? ¿No? Entonces ustedes hacen d y en dt es igual a 2t
Y aquí BY es igual a 2T diferencial de T. Integramos. Y al integrar, ¿qué vamos a tener? Que la integral en BY es igual a la integral 2 veces T de T. Es una constante de integración. Entonces vamos a tener que Y es igual a T al cuadrado más una constante. Entonces, en este caso, las curvas integrales, ¿sí? Ahí se alcanza a ver todo, ¿verdad? Las curvas integrales, pues esto es phi de T, Y, ¿no? T, C, del lado derecho, T cuadrada más C. Y entonces, en este caso, lo que vamos a tener es una familia de parábolas, ¿no? Una familia de parábolas. Una familia de parábolas. Ajá. Que están corridas hacia abajo, ¿verdad? Así. Para C menor que 0, tenemos estas parábolas que van por el lado. ¿Sí? Esas son las curvas integrales, ¿no? Hasta aquí tenemos una familia monoparamétrica. Monoparamétrica. De parábolas. Pero estas parábolas solamente están recorridas C unidades hacia arriba, ¿no? O hacia abajo. ¿Sí? Se conocen también como curvas o soluciones integrales, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Todas tienen un mínimo aquí, ¿verdad? En el cero. Y todas son cóncavas hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué condición le quiere dar usted a esta parábola? Por ejemplo, Sofía Reyes quiere colocar una condición inicial. Deme un punto el que usted quiera. 2,3. 2,3, ¿no? O sea, aquí la T0 vale 2 y Y0 vale 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se sustituye? Cuando yo tengo ya mi función de igual a phi de T, C. Cuando la Y vale 3, en el T igual a, le vamos a poner 2 en la T, y aquí la C, ¿verdad? Y entonces en mi ecuación quiere decir que la T elevado al cuadrado es 4 más C. ¿Sí? Entonces aquí despejamos de 4 más C
igual a 3 implica que la C es igual a ¿qué? A -1, ¿no? Porque despejamos ¿quién? Despejamos la C. ¿Podría bajar Entonces, un poquito sí. la cámara? Gracias. sí, ahí despejamos, ahí se alcanza a ver. Hasta abajo que dice C es igual a -1 a la 0 o algo así. Hasta abajo dice que aquí C es igual a -1. Porque despejas, ¿no? Despejas, ¿qué? 3 menos 4. Y 3 menos 4, pues es -1. ¿Sí? Entonces, C es igual a 3 menos 4. Ajá. Maestro, ¿de dónde salió el 4? Porque una compañera, ¿quién fue? Que me dio este valor, ¿no? El 4 sale porque elevas el 2 al cuadrado, ¿no? Si la Y vale 3, si la Y vale 3 y la T vale 2, 2 al cuadrado es 4. Pues 3 es igual a 4 más una constante. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Y le pueden dar cualquier otra condición inicial, es decir, con las condiciones iniciales determinamos el valor de la constante. Profesora, ¿Sí? No escuché, perdón. No escucho. Anastasio Griselda. Sí, dígame. No se escucha. Se te escucha lejos. Muy lejos, sí. ¿Quieres dar otra condición inicial? profe, Sí. ¿me puede explicar a partir del paso de que dice 3 es igual a esa cosita por 2,c ahí abajo, por favor? Ah, sí, lo que Ajá, pasa es ahí. que hubo una compañera que dio esta condición inicial, el punto 2,3, ¿no? Que significa que T0 vale 2 y Y0 vale 3, ¿sí? Ajá. Por lo tanto, en lugar de la Y ponemos 3 y en lugar de la T ponemos 2 y la C queda libre, ¿verdad? Sí. Pero
Phi de 2,c la tenemos aquí arriba, ¿no? Phi de TC es igual a T cuadrada más C. Por lo tanto, si T vale 2 al cuadrado, pues 2 al cuadrado es 4, más la constante C. A partir de aquí surge una ecuación de primer grado, ¿verdad? Que es 4 más C igual a 3. De la cual despejamos la C, pasamos el 4 restando, y 3 menos 4 es igual a menos 1. Por lo tanto, la C vale menos 1. ¿Sí? Y esta es la solución particular. O sea, la solución particular que podría ser una de estas líneas. Ajá. ¿Dónde más o menos localizamos el 2? Pues por aquí, ¿verdad? Y el 3, digamos, por aquí. Entonces sería una parábola que viene aquí, ¿verdad? Que viene en esta parte. Y esa parábola es de la forma t cuadrada menos 1. Ajá. T cuadrada menos 1. Bueno, sería una que viene por aquí, bajaría, que no podría pasar por encima, sino tendría que pasar por abajo, ¿no? En el 2,3 tendría que ser una parábola que viene, que pasa, aquí está, el dibujo no es así muy preciso, ¿no? Pero sería una parábola que viene más o menos, pasa por el menos 1 y que pasa por la solución que con esas condiciones iniciales, ¿sí? La solución con esas condiciones iniciales es una parábola. Profe, su micrófono se apagó. ¿Sí? Entonces, la solución que hemos encontrado aquí, ¿quién me dio esta condición inicial? ¿Quién fue? Para esta condición encontramos esta parábola, ¿no? La que pasa por el 1, pasa por aquí, y esa es una de las parábolas. ¿Sí? Es una de la familia de las curvas integrales. ¿Sí? ¿Está claro? Es importante que se entienda esta parte. Profe, hay una pregunta en el chat. A ver, no, pero gracias. Vamos a ver. ¿Podría dar otro ejemplo con otra, Claro que sí. con otra condición inicial como para entenderle bien esa parte? Ajá. Aquí alguien pregunta, dice, que si C menos 1 igual a menos 1 representa el punto mínimo de la parábola. No. Representa el menos 1 sería una parábola que está desplazada una unidad hacia abajo. ¿Sí? Pero claro, sería dos cosas, es decir, el mínimo de la parábola es, claro, es menos 1, pero la constante no representa el menos 1. Ahí coinciden, ¿no? ¿Sí? Si la C vale 3, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En este caso, como son parábolas, todas las parábolas que para esta ecuación diferencial, ¿sí? Tienen el mínimo cuando la C vale 0. Ajá. Entonces, efectivamente, como dice el compañero ahí en el chat, no sé de quién es el chat, ¿sí? El chat es de Anastasia, de Griselda, ¿no? Griselda, en este caso muy particular, la constante sí nos representa el mínimo de todas las parábolas cuando la t vale 0.
cuando la t vale 0. En este caso, ¿no? Eso nos representa la constante. Coincide, pero no siempre la constante representa el máximo o el mínimo de una parábola, ¿no? No siempre. ¿Sí? ¿Vemos otro ejemplo? Sí, por favor. Ok. Sí, por favor. A ver, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Ejemplo número 3, nos pasamos al otro lado. Profesor, ¿y la función siempre va a ser continua o va a haber ejemplos en los que va a ser discontinua? Vamos a ver un ejemplo donde es discontinuo. Primero vamos a ver otro ejemplo donde se tiene continuidad, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí mismo. ¿Sí? Vamos a ver aquí mismo. ¿Qué pasaría si... Perdón, ya moví demasiado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo doy un ejemplo, aunque simple como este, ¿verdad? Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Allí de y en dt igual a 1 entre t. Sí, por ejemplo, este caso. De y en dt es igual a 1 entre t. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es f de t? Porque aquí van mis pies. Muy bien. 1 ¿Sí? sobre t. Ajá, f de t. ¿Cómo y es 1 entre t? Ajá. En este caso, ¿cómo es? ¿En dónde es continua la función? T distinto de 0. Exacto, ¿no? F de t, sí. F es continua en omega. En omega igual al conjunto de las t, y tales que t es distinto de 0. Ahora, entonces aquí ya el plano ya se parte, ¿no? Sí. Aquí el plano ya no fue todo el plano. ¿Sí? Aquí el plano sufre una, vamos a poner aquí el omega, vamos a dibujar aquí el omega. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí el omega, t, y. Ajá. Entonces aquí está el origen. Y aquí en esta recta, en la recta t igual a 0. En esta recta t igual a 0. Aquí en esta recta. No pertenece al dominio de existencia y unicidad, ¿verdad? Y también, ¿qué otra cosa tenemos? Que la parcial de f, ¿sí? La parcial de f con respecto a y, ¿cuánto vale? Pues vale 0. Esta sí es continua, ¿no? Porque si derivamos con respecto a y es 0, pero el problema es que necesitamos que las dos sean continuas, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí, ¿cómo serían las curvas integrales? Digo, ¿cómo serían las curvas integrales? ¿Cómo se representarían, pues? ¿Cómo integramos aquí? ¿Cómo serían las soluciones? O sea, yo garantizo que en cualquier punto fuera de esa línea verde, ¿verdad?
Tal vez, para que sea más sugerente, le voy a poner un color rojo para que sea la línea prohibida, ¿verdad? Esta es la línea prohibida. ¿Sí? Aquí no podemos tomar una condición inicial sobre esta línea, esa está prohibida. Ahí no garantizamos la existencia y unicidad de la solución. Estos son puntos prohibidos, incluido el origen. ¿Cuánto vale la integral en este caso? Al calcular, integrando que tenemos, pues vamos a tener dy en dt. dy es igual a dt sobre t. Entonces la integral de dy es igual a la integral de dt sobre t, más una constante de integración. Y entonces aquí y es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de t en valor absoluto, más una constante de integración. Entonces, si la constante es 0, acuérdense que el logaritmo pasa por aquí, ¿verdad? El logaritmo natural de t es esta curva que va así. Y del otro lado, cuando la t es menor que 0, es una curva así. ¿Sí? Y la c quiere decir que yo la voy a desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Si la desplazo hacia arriba, voy a tener una cruz así. ¿Sí? Y voy a tener aquí una cosa así, ¿no? Para la c positiva, ¿no? Así. Pero aquí no puedo garantizar que exista una solución, ¿verdad? Desplazamiento hacia abajo, pues entonces la curva viene así, ¿verdad? Así. Y aquí de este lado viene así. ¿Sí? Curvas que vienen hacia abajo. Curvas que vienen hacia abajo. Aquí hacia arriba, si recorro más la constante hacia arriba, esto se clava aquí. ¿Sí? Entonces esta es una familia monoparamétrica. De curvas logarítmicas, ¿no? Naturales. ¿Sí? ¿Está bien la pregunta? Y entonces, ¿quién me quiere dar una condición inicial para este caso? 9 y 5. Ajá. 9,5. 9,5, por ejemplo. Que T0 y E0. En este caso, esto es phi de T, ¿verdad? Phi de T, C. Yo quiero que T0 y E0 sea igual a ¿qué? 9,5. ¿Cómo digo? Sí, 9,5. ¿Podríamos ver su cámara, por favor? Sí. 9,5. Ahí. Ahí está bien. Sí, gracias. ¿Sí? 9,5. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La Y vale 5. Y esto es el logaritmo natural del valor absoluto de T. Y la C y la T vale ¿cuánto? La T vale 9. Ajá. ¿Más qué? Más una constante C. ¿Sí? Entonces, aquí el logaritmo natural de 9, ajá,
El logaritmo natural de 9 es igual a 3 veces. El logaritmo natural de 3 es igual a 3, ¿no? Porque 9 es 3 al cuadrado. Más una constante C. Entonces quiere decir que la C vale C veces, 5 veces menos el 3 veces el logaritmo natural de 3. ¿Eso cuánto vale? Aproximadamente. 3 veces el logaritmo natural de 3. ¿Alguien trae una calculadora? Si no, déjenme tomar. 9. ¿Cuánto? 3.29. 3.29, ¿no? O sea que, como ustedes tomaron el lado positivo, se fueron por el lado positivo, entonces vamos a tomar una rama que está por el lado positivo, ¿verdad? Que sería y es igual al logaritmo. Aquí vamos a tomar t es positivo, entonces aquí le ponemos t más 3.29. Quiere decir que cuando la t valga 1, y bueno, yo estoy en 3.29, que sería 1, 2, 3, pues sería una rama que viene por aquí. Esa sería mi solución particular. ¿Sí? Estaría tomando esta curva, ¿no? Porque tomé del lado, ¿quién? Del lado positivo. O sea, yo no puedo tomar el t igual a 0, ¿por qué? Porque ahí la función logaritmo natural no está definida. ¿Sí? Pero pueden tomar un número negativo y le toman el valor absoluto, ¿verdad? ¿Sí? Al número negativo y entonces, pero toman la rama que está del lado izquierdo para encontrar la solución. Ajá. ¿Está bien? ¿Cómo ven? ¿Otro ejemplo? Profesor, el valor real de ese sería 1.70, ya con la diferencia. Ah, bueno, entonces, este es 1.70. ¿Sí? 1.70, ¿no? Entonces 1.70 es, si aquí tenemos que esto vale 1, 1.7 sería esta rama realmente, ¿no? Otra rama que se puede por aquí. Es una solución particular, ¿verdad? ¿Sí? Es una solución particular. ¿Otro ejemplo? Sí, profesor. Profesor, Sí, ¿por qué es 3 logaritmo natural de 3? porque el logaritmo natural de 9, ¿sí? El logaritmo natural de 9 es, voy a explicarlo en este lado, si se alcanza a ver. ¿Sí? Aquí tenemos el logaritmo 5 es igual a logaritmo natural de 9, ¿verdad? No se alcanza a ver, profe. ¿No? Movemos un poco. Ahí. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, más una constante C. Los 5 es igual al logaritmo natural de 3 al cuadrado. De 3 al cuadrado. Está mal el valor que yo di, porque es 5 veces, 2 veces el logaritmo natural de 3, más una constante. Entonces C es igual a 5 menos 2 veces el logaritmo natural de 3. Vamos a corregir este valor. Aquí es 2, ¿eh? Entonces, aquí es 2. ¿Cuánto es 5 menos 2 veces el logaritmo natural de 3?
2.80. 2.80, ¿no? 5 menos 2 veces el logaritmo natural de 3. Entonces es más 2.80, ¿no? Entonces, la curva que debemos tomar es aquella que está desplazada. Si t vale 0, si t vale 1, entonces la constante es 2.80, aquí 1, 2.80, que sería más o menos esta. Es esta curva. ¿Vale? Esta curva nos daría la solución. ¿Sí? Ok. A ver, veamos otro ejemplo más. ¿Podría mover el pizarrón solo tantito para tomar una captura del lado de donde está lo que hizo con el logaritmo natural? El 5 Sí. logaritmo natural de nuevo. Hacia el otro lado. Aquí. No, para el otro. Para el otro. ¿Sí? Ahí, sí, donde Ahí. se ve lo del logaritmo. Muchas gracias. Sí, sí, no. Muy bien. ¿Hacemos otro ejemplo? ¿O ya estamos? Otro ejemplo. Otro. Vamos a ver otro ejemplo. Pues vamos a tomar, vamos a decir que tenemos fíjense, vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos una situación como la siguiente. De y en de t. ¿Sí? Ejemplo número 3, 4. De y en de t es igual a y sobre t, por ejemplo. Ajá. Calcular el dominio de existencia y unicidad. De existencia y unicidad. Ajá. Omega. Entonces ese dominio de existencia y unicidad es son el conjunto de las omega, diríamos que es el conjunto de las T's, y en R2, tales que f de t, y la parcial de f con respecto a t, y, con respecto a y, ¿verdad? Son continuas, ¿verdad? Así lo definimos. El dominio de existencia y unicidad de quién? De esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí?
Ese es el dominio de existencia y unicidad, en donde esas funciones son continuas. ¿Sí? ¿Sí? Son continuas. Entonces, en este caso, ¿quién sería el dominio de existencia y unicidad? ¿Cómo nos quedaría aquí? Igual sería con t distinta de 0. Sí, ajá. Entonces, la parcial con respecto allí, Es igual a 1. ajá, en este caso, la f de t, y, pues es y sobre t. Y la parcial de f de t con respecto a y es igual a ¿cuánto dijo usted? A 1. No, es 1 entre t, ¿no? Porque la t se considera como una constante. Sí, sí. Ujú. Entonces, el omega sería el conjunto de las t, y en R2, al que t es distinto de 0, ¿verdad? O sea, es el mismo dominio que tenemos en el caso anterior, ¿estamos de acuerdo? Al que t es distinto de 0. ¿Sí? ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí, sí. Ajá. Al que t es distinto de 0. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces ese es el dominio, ¿verdad? El mismo dominio que hace un momento. Ujú. Pero aquí, ¿qué va a pasar con las curvas integrales? ¿Sí? O sea, vamos a tener aquí la omega prohibida, que va a ser el eje de las T's. ¿Sí? Para lo que nos traje. Porque parece que usted... No, yo no soy Daniel. Yo no soy No, Daniel. yo no digo. Entonces aquí tenemos No, yo no digo. T, y. Y aquí en esta línea recta 0,0, pues no tenemos existencia y unicidad. ¿Cuánto vale la integral? Integramos de ecuación diferencial, ¿verdad? Pequeños errores ayer. Sí, vamos a ver. Integramos de ecuación diferencial. No me grabes. Nada más siento que uno. No me grabes. Pero siento que la persona se portó buena onda. Se me olvidó darle su cambio. Pero la ventaja ahí que le dije, mire, podemos abonarle esos 100 pesos que le debo. A ver, ahí le ponemos. Porque fue buena gente. Sí. Otra gente pinche. Sí, profe. Andrea, tienes tu micrófono prendido. No, ten cuidado nada más. Son errores que nos sirven para aprender. Pues sí, No y te también se me olvidó cerrar caja porque tienen el Vamos a ver. terminal. Andrea, tienes el micrófono prendido. Andrea.
sí me siento mal, pero no tampoco tan. Vamos a ver si lo Un desactivamos error aquí. es de nueva, pero trata de que, o sea, Sí, a mí, yo también he cometido errores. Andrea, Ah, compañera Andrea, Andrea, tu compañera micrófono Andrea. está encendido. A ver, ahí ya estamos. Ok. Ok, si integramos de ecuación, ¿qué pasa? Integramos de y en de t. De y en de t es igual a y sobre t, ¿verdad? Y entonces aquí, pues, de y sobre y es igual a ¿qué? A dt sobre t. ¿Está bien? Y entonces, integrando, ¿sí? Vamos a ver, integrando. Se alcanza a ver aquí. Ahí está, ¿verdad? Integrando, ¿qué hacemos? Pues integramos de y en de t. ¿Sí? Integramos aquí de y en de t. De y sobre y es igual a la integral de t sobre t. Y más agregamos un logaritmo natural de alguna constante, porque ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que, que aquí aquí vamos a tener un logaritmo natural de y un logaritmo natural de t, más el logaritmo natural de una constante c positiva. Ajá. Y tomamos la exponencial en ambos lados. En ambos lados. Ajá. ¿Y qué nos queda? Pues que y es igual a una c por t, ¿verdad? Esa sería la solución, ¿verdad? O pues, o lo que es lo mismo que, como la c es positiva, que y es igual a más menos c por el valor absoluto de t. Ajá. Entonces, las gráficas de estas soluciones, pues lo podríamos dejar aquí con una c, c es igual a, si k es igual a una constante por un valor absoluto de t, donde la k pues sea igual a más o menos una constante, valor absoluto de más o menos la c. Ujú. ¿Puedo bajar tantito la cámara? Sí. Y nos quedaría así. Maestro, eso es una IC. ¿Dónde? ¿Cuál? Arriba, arriba, arriba. Ah, no, es En una el más primero. menos. No, arriba. Ahí, justamente. Es ¿Sí? más menos. Ah, ok. Gracias. Sí, más menos. Sí, porque al despejar el valor absoluto se toma más o menos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener aquí es que si pues también aquí va a ser una familia de rectas. Vamos a tener aquí una familia de rectas.
¿Sí? Por ejemplo, si la C vale 1, el valor absoluto pues es una a 45 grados, ¿no? Sí. Si la C es mayor que 1, esto se va cerrando. Si ese es cada vez más grande, esto se va cerrando. Esta es para la C positiva. Y para la C negativa, pues vamos a tener un valor absoluto aquí. Si la C es muy grande pero negativa, esto viene así. Si la C es muy pequeña, pues esto sí viene así. Si tiende a 0, pues vamos a tener así. Lo mismo para C positiva. ¿Sí? Pero no está incluido el eje vertical, ni en el 0, ¿no? El 0 tampoco está incluido. ¿Sí? Es una familia de rectas. ¿Sale? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. A ver, analicen ustedes el ejemplo número 5. Lo vamos a escribir aquí. Lo mismo. Si se alcanza a ver esa parte, o subimos ¿Qué vamos a tener si hacemos el siguiente ejemplo? Ejemplo número 5. Toman de y en de t igual a t sobre y. Ahora aquí tenemos el contrario, ¿no? Tienes de y en de t. ¿Cuál sería el dominio en ese caso? ¿Y cómo serían ahí las curvas integrales, ¿verdad? Sí. Es al contrario, ¿no? De lo que teníamos. Y debería ser diferente de 0. Ajá, y es distinta de 0. Entonces el omega aquí, ¿quién es el omega? El conjunto de las t, y en R2, tal que y es distinto de 0. Ajá. ¿Y cómo son las curvas integrales en este caso? Nos van a quedar y cuadrada
igual a t cuadrada más 1c. Entonces van a ser hipérbolas, ¿verdad? Van a ser algunas hipérbolas. Las curvas integrales, las soluciones particulares. Bueno, pues con eso comenzaremos el viernes, ¿ok? Ok, perfecto. Profesor, gracias. Sí. Sí, profe. Cuídense. Sí, profe, gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, gracias. Hasta el viernes. Pues, gracias. ¿El viernes nos va a dar clase usted o el ayudante? Yo creo que les voy a dar yo para ir avanzando, ¿no? ¿Les parece? Y vamos a tener semanal. Sí, les voy a subir un ejercicio de este tipo, ¿no? Ok, Ajá, una así Bueno. como es. Que se pueda integrar y ustedes puedan bosquejar las curvas integrales. ¿Ok? ok, gracias. Sí, Ujú. profe, gracias. Lo voy a subir para que ya el viernes ya lo tengan resuelto. ¿Ok? No se atrasen, por favor. Sí, profe. Gracias. Gracias. Buen día.